Hola, hola. Luego de muchas noticias les vengo a contar una historia que traspasa nuestras civilizaciones, traspasa nuestra historia, traspasa básicamente la forma como vemos la vida actualmente. Nosotros tenemos un contenido de cultura general, pero antes de darlo les invito a suscribirse a mi canal de YouTube, suscribirse a mi canal de WhatsApp y poder comentar porque para mí tu opinión vale demasiado. Y yo le pregunto a ustedes, ¿conocen la historia del niño del Cerro del Plomo? En 1954, unos arrieros buscaban oro y plata. Esto lo hacían en el Cerro del Plomo, muy cerca de la ciudad de Santiago y Chile. Cuando estaban explorando toda la zona, se dieron cuenta de algo que nunca iban a creer. Encontraron una momia del siglo XV. Estos eran Luis Gerardo Ríos, Jaime Ríos y Guillermo Chacón. Ellos incursionaron en esta exploración para buscar piedras preciosas a 5.400 metros de altura. La forma en la que este niño estaba era sentado con los brazos cruzados y abrazados en sus piernas y reposando su cabeza encima de las rodillas. Ante esta magnitud de encuentro, pasaron semanas para que ellos pudieran ir a los distintos museos para decirle a las personas qué era lo que habían encontrado. Fue el Museo Nacional de Historia Natural que al final le pudieron parar a su historia. Ellos le pudieron encontrar todo lo que habían buscado y de alguna manera venderle las joyas, venderle los minerales, el oro y también parte de este hallazgo. En ese entonces había una arqueóloga súper famosa, ella era de origen alemán y se llamaba Grete Mosny. Al escuchar toda esta historia, ella se interesó tanto que pudo comprarle parte de las joyas y parte de la historia. No solamente eso, sino que a un cambio entre pesos chilenos a dólares, les compró las joyas pero a $47. En efecto, empezaron una incursión arqueológica y ella dijo que era la primera vez que se encontraba un cuerpo de unas condiciones, digamos así, perfectas del imperio incaico gracias a las condiciones del clima. Ustedes saben que realmente los cadáveres tienen un proceso de putrefacción muy fuerte y justamente este no fue el caso. El frío hizo que esto se congelara y se mantuviera así a lo largo de los siglos, porque ni siquiera fueron años. Ella indicó que el proceso de momificación empezó una vez que retiraron el cuerpo de la cueva, luego lo trasladaran a la ciudad de Santiago, justamente donde estaban los laboratorios. La teoría más fuerte es que este niño pertenecía a la tribu Coyansuyu, que era bastante popular entre Bolivia, Perú, todo por su forma de vestir. Antes de seguir con la historia les recomiendo Díaz Marine Translation, que es una empresa dedicada a la traducción y la interpretación del español al inglés de tus documentos migratorios y también lo hacen médicos. Así que si tienes algún proceso migratorio, por favor contáctalos para tu traducción de documentos. ¿Qué es lo que pasa en la historia inca? Se dice que el nombre de este niño era Cauri Paxa y él lo tenían como una ofrenda de la ceremonia Capacocha, justamente para el dios del sol que se le llamaba en ese entonces Inti. Esto era más o menos un sacrificio y realmente la ceremonia del Capacocha se le conocía porque agarraban a los niños más bonitos de las distintas tribus como forma de sacrificio a los dioses por un tema también de agradecimiento a la agricultura, de agradecimiento a las siembras, a la lluvia, entre otras cosas. La ceremonia del Capacocha se hacía en 4 regiones del Tahuantinsuyo. Es realmente difícil de pronunciar. Esto, como les dije, elegían a niños entre 6 a 15 años, que eran los más bonitos de la tribu, estaban libres de todo defecto. Como les dije, el Capacocha era esta ceremonia de sacrificio como gratitud al dios Inti, que representaba el sol, y realmente se daba entre el siglo XIII y el siglo XVI. Paréntesis. Para las personas que se preguntan qué es el Tahuantinsuyo, este es el nombre del imperio incaico que comprendía 4 regiones: Perú, parte de Argentina, Bolivia y Chile. También Ecuador, también parte de Colombia. La parte de Argentina nada más era el noroeste. Digamos que el centro de la capital del Tahuantinsuyo era Cusco, que
era en Perú. Era su capital y el ombligo de básicamente su mundo y su universo. Ahora cerramos paréntesis. Venían desde tribus muy lejos y luego de varias largas caminatas desde las distintas regiones de los países que les acabo de mencionar, iban para Cusco y eran recibidos por el rey de ese entonces. Los reyes los trataban muy bien y luego eran enviados de regreso. Los sacerdotes de las distintas tribus le daban una bebida fermentada con base a maíz, llamada en ese entonces como chicha, que sería maíz fermentado, que sería chicha, obviamente. Ellos lo alimentaban, los dejaban en estos sitios de sacrificio y luego dejaban que se murieran por las distintas condiciones. Algunos los enterraban, otros lo dejaban encerrados, entre otras cosas. Es que la intención de esta chicha o maíz fermentado era para que cuando ellos estuvieran a un nivel de borrachera o totalmente embriagados, para que realmente cuando murieran no lo sintieran. En el cuerpo particularmente de este niño había oro, había otros minerales, había plata y concha, que también era parte de una ofrenda hacia los dioses. Estudios arqueológicos arrojaron que él tenía entre 8 a 9 años y medía 1,40 metros. Cuando estudiaron los piececitos de él, se dieron cuenta de que tenía callos y tenía las plantas muy duras de todo el recorrido que era. Entonces, definitivamente él sí era parte de la ceremonia y era parte del sacrificio. La hipótesis principal es que los sacerdotes acompañaron al niño hasta la cueva, en Venezuela dirían rascar, pero le dieron esta chicha para que él se sintiera totalmente ebrio. Lo dejaron solo en la cueva y él, como tenía tanto frío, lo que hizo fue arroparse hasta que llegara a su fin. Los estudios indican que murió de hipotermia, pero luego otros estudios en el futuro indicarían otra cosa totalmente distinta. Parte de los estudios arqueológicos se dice que él vomitó y defecó antes de morir. Además, solamente fue alimentado con esta bebida de chicha, sino que también tenía coca en su organismo. Así que esto comprueba que los incas no solamente embriagaban a las personas, sino que también las drogaban con la cocaína de ese entonces para ponerlos en un estado totalmente difícil. Esto es para que no sintieran dolor y no se dieran cuenta que realmente estaban muriendo. Vamos a hablar sobre las actualizaciones y los datos curiosos. Al final realmente todo se trata de ciencia y los estudios de ese entonces indicaron de que había muerto por el mismo frío, pero otros estudios indicaron que había muerto de traumatismo cráneoencefálico debido a un objeto que lo impactó. Así que probablemente, como para acelerar la muerte de este niño, lo tuvieron que golpear la cabeza para poder llevar a cabo el sacrificio de una forma más rápida. Estos estudios indicaron de que el niño comió mucho antes de morir. Esto se demostró porque dentro de su cuerpo había muchos alimentos que ni siquiera se habían procesado. Como les dije, también se había diagnosticado cocaína en su cuerpo. Y aunque no es la cocaína que conocemos actualmente, sí eran hojas de coca de ese entonces. Otro estudio indica que esto ocurrió en los años de 1400 del siglo XV, antes que llegaran los españoles a Chile. También se indica que el niño recorrió como 2000 kilómetros entre el sur y centro del Tahuantinsuyo y duró más o menos entre 6 a 9 meses. Esto es lo que explica el engrosamiento de la palma de sus pies. Otra de las cosas que se pudo ver de este caso es que el niño duró 2 años en Cusco antes de ser regresado a su aldea natal. Entonces básicamente él emprendió un viaje a los 6 años y regresó a los 8. Y en efecto, un análisis genético de las universidades aseguran que él venía desde los Andes centro-sur. Bueno amigos, espero que les haya gustado muchísimo esta historia. Yo cuando averigüé sobre esto me encantó. Yo realmente no tenía tanto conocimiento sobre el imperio incaico, y al ver cómo hacían este tipo de sacrificios, al ver cómo hacían este tipo de cosas, cómo creían el nivel de agricultura, cuando estaba haciendo el video sobre el imperio mexica, el azteca, leía mucho la importancia para ellos que era la agricultura, el tema de las ofrendas, y ver que aunque no se conectaba el imperio inca con el imperio azteca,
sí tenía muchísimo que ver porque hay muchas similitudes. Los espero en otro video. No olviden darle like, suscribirse, darle like a todos los videos que existen, comentar su opinión y nos vemos en otra de las noticias.